Buen día. Hoy hablaremos sobre los fundamentos básicos para el tema de disoluciones. Hablar de disoluciones es entender primero qué es mezcla. La mezcla es una combinación de dos o más sustancias en el cual las sustancias conservan sus propiedades características. Las mezclas se pueden clasificar a grandes rasgos en dos tipos, las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. La mezcla heterogénea es donde sus componentes se pueden visualizar a simple vista, es decir, se pueden separar por fases, bien sean dos o más fases, tal como se muestra la imagen que vemos aquí de esta mezcla a la izquierda. Estas mezclas se pueden separar mediante procesos mecánicos. Las mezclas homogéneas son aquellas que a simple vista tú ves una sola fase y estas se pueden separar mediante procedimientos físicos. Es decir, tú a simple vista no puedes ver cuáles son los integrantes de esa mezcla. Las disoluciones son un tipo de mezcla. Una mezcla ya que contiene dos o más sustancias, pero es un tipo de mezcla homogénea debido a que su composición y propiedades son uniformes. ¿Cuáles son los integrantes de la disolución? Esta está formada por dos fases. Una es llamada soluto, que es el integrante que se encuentra en menor cantidad, y el otro solvente, que es la sustancia que se presenta en mayor cantidad. También se le conoce como medio dispersante. El solvente universal es el agua. Cuando en el enunciado de un ejercicio te diga se tiene una disolución acuosa, significa que el solvente es agua. Entonces podemos entender a una disolución como un todo en donde sus partes son soluto y solvente. Y asimismo, si tú sabes, por ejemplo, cuál es la masa del soluto y cuál es la masa del solvente, tú puedes sumar ambas masas y obtener la masa de la disolución. De igual forma, tú puedes hallar el volumen de la disolución si al volumen del soluto le suma el volumen del solvente. Por supuesto, para hacer esta sumatoria, ambos volúmenes tienen que estar en la misma unidad. Viendo esta imagen, vamos a ver un resumen. Pero aquí en el dibujo tenemos una disolución que se preparó con agua y un solvente que es un edulcorante. Entonces podemos decir que esta disolución es una mezcla homogénea de dos sustancias, que en este caso es agua y el edulcorante, donde estas sustancias presentan una sola fase. El soluto va a ser lo que se encuentra en menor cantidad, que en este caso es el edulcorante, y el soluto es la sustancia que se disuelve. El solvente es el que se encuentra en mayor cantidad, que en este caso es el agua, y es la sustancia que disuelve al soluto. Las mezclas se pueden clasificar, las disoluciones se pueden clasificar según tres aspectos. Según su estado de agregación, pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas, pero incluso pueden ser sólida en sólido cuando ambos, tanto el soluto como el solvente, son sólidos, sólido en líquido cuando el soluto es sólido y el solvente es líquido, por ejemplo, líquidas en líquida, líquidas en sólida, gaseosas y sólidas, así dependiendo del estado de agregación de cada componente. También se pueden dividir según su relación de soluto y disolución en soluciones diluidas y concentradas. Y según su concentración se pueden dividir en insaturadas o no saturadas, saturadas y sobresaturadas. Hablemos un poco más de estas últimas. Las soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas podemos especificarlas o explicarlas mediante esta imagen. Aquí en la primera imagen tenemos una disolución no saturada o insaturada. Corresponde a las disoluciones en las que el soluto y el disolvente no están en proporción ideal a una temperatura determinada. Es decir, aquí hay más disolvente que soluto, pero ese disolvente es capaz de seguir disolviendo soluto. ¿Okay? En la solución saturada es aquella en la que cantidad del soluto y el disolvente están en una proporción ideal respecto a la capacidad de disolver a esa temperatura. Es decir,
el solvente no puede disolver más soluto, sino la cantidad que ahí está agregada. Y por último tenemos la solución sobresaturada, que es una disolución que contiene más soluto del que puede permitirse disolver este disolvente. Es decir, estas soluciones son muy inestables, ya que con el tiempo parte de ese soluto se separa de la disolución en forma de cristales o un sólido que puede estar debajo del fondo del envase. Hablemos de lo que es la solubilidad. La solubilidad de las disoluciones corresponde a la máxima cantidad de una sustancia, en este caso soluto, que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente. Esta se expresa comúnmente como la máxima cantidad en gramos de soluto disuelto por cada 100 gramos o 100 mililitros de disolvente. La fórmula puede ser como se muestra aquí. Digo puede ser porque hay más de una fórmula para calcular solubilidad. En esta tenemos que solubilidad es igual a masa de soluto en gramos entre masa de solvente en gramos por 100. Pero también hay una que dice que solubilidad es igual a masa de soluto en gramos entre el volumen de solvente en mililitros por 100. Así que tenemos la solubilidad cuando se multiplica por 100 es porque se expresa comúnmente en porcentaje. Si yo le digo la solubilidad de una disolución es 52%, significa que hay 52 gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Por último, vamos a definir lo que es la densidad. La densidad de las disoluciones es la masa de esa solución expresada en gramos entre el volumen de esa solución expresado en mililitros o centímetros cúbicos. Aquí tenemos la fórmula. Densidad es igual a masa de la disolución en gramos entre el volumen de la disolución en mililitros. Si tú lo que quieres es calcular la densidad de solvente, entonces sería masa del solvente en gramos entre el volumen del solvente en mililitros. Si tú lo que quieres calcular es la densidad del soluto, entonces sería masa del soluto en gramos entre el volumen del soluto en mililitros. Es decir, los tres integrantes de la solución, soluto, solvente y finalmente la solución como tal, tienen su densidad. Realicemos unos ejercicios para ver cómo se calcula la solubilidad o si podemos obtener información de ella y de la densidad. Veamos este ejercicio. ¿Cuántos gramos de agua se deben eliminar por calentamiento en una disolución que contiene 45 gramos de cloruro de sodio disueltos en 200 gramos de agua? Sabiendo que la densidad de cloruro de sodio es 36% a 25 grados centígrados. Ese valor de 36% es la solubilidad y nos indica que por cada 36 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 100 gramos de agua a 25 grados centígrados. Entonces, nosotros sabiendo que tenemos esa proporción definida, es decir, ese patrón, 36 gramos de agua se disuelve, 36 gramos de cloruro de sodio se disuelve por cada 100 gramos de agua. Entonces, yo puedo hacer una regla de 3 que diga lo siguiente. Si 36 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 100 gramos de agua, yo lo que tengo en el ejercicio que me dan es 45 gramos de cloruro de sodio. ¿Cuánto de agua necesito? Hago esta regla de 3 y me da que necesito 125 gramos de agua. Ok, para que se disuelvan esos 45 gramos de cloruro de sodio, yo lo que necesito es 125 gramos de agua. Pero en el ejercicio me dan 240. Entonces, ¿cuánto debo eliminar de agua? Hago la resta. 240, que es lo que tengo, menos 125, que es lo que necesito, 115 gramos de agua es lo que debo eliminar por calentamiento. Este ejercicio de densidad. Calcule la densidad de 100 mililitros de una disolución que se realizó disolviendo 18 gramos de cloruro de sodio en 50 gramos de agua. Bueno, primero tenemos que saber que la fórmula de densidad es masa de la solución, que no la tenemos.
entre el volumen de la solución, que sí lo tenemos, porque nos dice el enunciado que hay 100 mililitros de una disolución. O sea, tenemos el volumen de la solución. Ahora, tenemos masa de soluto, masa de solvente, sabiendo que la masa de la disolución es igual a masa de soluto más la masa del solvente. Yo puedo sumar la masa del soluto, que es 18 gramos, más la masa del solvente, que es 50 gramos, y obtener la masa de la solución, que es 68 gramos. Para finalmente hallar la densidad, que sería los 68 gramos de solución entre 100 mililitros de disolución, lo que me da 0,68 gramos sobre mililitro. Recuerda reforzar lo aprendido realizando los ejercicios de la guía que te va a indicar, que te voy a indicar en la clase. Te voy a indicar cuáles ejercicios de la guía puedes ir haciendo con esta clase de hoy. Feliz día.